Buenos días. Les deseo a todos muy buen día el día de hoy. Bienvenidos a Explorando el libro de Hechos. Si nos ha ido acompañando, ya estamos ahora entrando a una etapa del libro de Hechos hermoso. El movimiento misionero hasta lo último de la tierra. Y la iglesia misionera del Nuevo Testamento fue precisamente la iglesia de Antioquía en Siria. Ahí se realiza el llamamiento de los primeros misioneros, como también comisionarlos para su primer viaje misionero. La iglesia de Antioquía en Siria, que fue establecida no por apóstoles, sino por los que fueron esparcidos por la persecución en Jerusalén, Hechos 8, 1 al 3, acompañados por otros creyentes que llegaron de Chipre, la isla, y Cirene del norte de África. Ellos fueron los que propiamente iniciaron la iglesia. Las noticias del crecimiento de la iglesia entre una población gentil llamó la atención de Jerusalén, y la iglesia y los líderes ahí mandaron a Bernabé, como vimos la semana pasada, y Bernabé, al ver que estaba progresando el evangelio y que era un verdadero movimiento de Dios, fue por Saulo en la ciudad de Tarso, lo trajo para atrás, y los dos, juntamente con otros 3 líderes que mencionamos la semana pasada en Hechos el capítulo 13, versículo 1, instruyeron a la iglesia. Entonces, por más de un año aproximadamente, Bernabé y Saulo y los otros más estuvieron instruyendo, estableciendo esta iglesia que Dios llamó específicamente y especialmente para llevar el evangelio a las naciones. De esta iglesia saldrán en el libro de Hechos a lo menos 3 equipos de misioneros y a lo menos 3 viajes misioneros para llevar el evangelio más allá de las provincias de Judea y Samaria. Recuerden que el primer paso fuera de esas 2 provincias fue cuando Pedro viajó a Cesarea, y ahí se convirtió el centurión Cornelio en la región de Fenicia, fuera de Judea y Samaria. Pero esto fue propiamente cuando Dios hace el llamado. Y van primero al continente oriental, a lo que hoy en día llamaríamos como Turquía y Siria, y después ya en el segundo viaje misionero veremos cómo esta iglesia y los equipos y los misioneros enviados llevan el evangelio hasta el continente europeo. Primero veamos el llamado de los primeros misioneros en Hechos 13, 1 a 4, la primera parte, 4a. Por favor, tengan abiertas sus Biblias, porque algunas personas, como lo ven en dispositivos más pequeños, no podrían ver el texto que pongamos nosotros en pantalla. Entonces nada más estoy poniendo el texto, los versículos. Ustedes tienen que abrir su Biblia para verlos, por favor. Entonces abren sus Biblias en Hechos 13, versículo 1. Y decía ahí, en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y menciona 5, encabezado por Bernabé, y termina la lista con Saulo, el más joven y más reciente que fue añadido. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, que significa negro, Lucio de Cirene, esa es una región del norte de África, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, que venía de la nobleza por los contactos que tenía, y también Saulo, quien después se convertiría en Pablo el apóstol a los gentiles. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Esto significa que estaban en oración, quizás pidiendo dirección, quizás pidiendo unción, quizás pidiendo poder o sabiduría, pero ayunando, el Espíritu Santo habló. ¿Cómo habló? No se nos dice en el texto. Habló a su corazón y a su mente, habló en una voz audible. En mi opinión, creo que no, porque lo hubiera dicho. En alguna forma ellos sintieron la dirección muy, pero muy clara del Espíritu Santo de Dios. Apartadme a Bernabé, a Saulo. De los 5, el de más experiencia Bernabé, y para ellos sería Saulo el de menos experiencia. Entonces agarró quizás el que tenga más madurez o edad, y el que tiene, supuestamente de acuerdo a él, menos madurez y edad. Una buena combinación. La experiencia con la juventud, con la fuerza. Entonces, habiendo ayunado y orado otra vez, después de haber recibido esta instrucción de Hechos 13:2, en Hechos 13:3,
les impusieron las manos y los despidieron, los encomendaron. Esto hoy en día se llama un servicio de comisionamiento. O sea, cuando comisionan a una pareja o a una persona al campo misionero, como lo hemos hecho nosotros en Torre Fuerte con varios de nuestros misioneros. Esto reafirma para mí que este libro debe de tener el título Hechos del Espíritu Santo, porque claramente se ve su obra de proveer poder, como dijo Hechos 1:8, sabiduría y dirección en múltiples ocasiones a los diferentes personajes humanos que se nos describen en el libro de Hechos, principalmente Pedro, acompañado por Juan muchas veces, y después Pablo, cuyos hechos se describen en este hermoso tomo, escrito e inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito por el doctor Lucas. La persona del Espíritu Santo se menciona más de 50 veces en el libro de Hechos, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Se menciona el Espíritu Santo unas 88 veces en el Antiguo Testamento, 60 veces en los 4 evangelios, 132 en los otros libros. O sea, si quitamos los evangelios y Hechos son 5, así que los otros 22 libros ahí, un total de 132. Así que individualmente el libro de Hechos tiene más mención del Espíritu Santo y más evidencia de cómo él dirigía en las personas que se describen aquí y les da dirección para llevar el evangelio a lo último de la tierra. Hasta ahora hemos visto el cumplimiento de la promesa de Jesús y Juan Bautista del bautismo del Espíritu Santo, el cumplimiento de la profecía del profeta Joel al ver el Espíritu Santo derramado sobre todo hombre, hombre grande, hombre joven, mujer, también hombres, y la llenura del Espíritu Santo en varias ocasiones, desde el capítulo 2 en adelante, que da la unidad al cuerpo de Cristo y poder a los seguidores de Jesús. Vimos como el Espíritu Santo en el capítulo 8 le dio dirección específica a Felipe, el diácono y evangelista, para acercarse al carro en donde estaba el eunuco de Etiopía. Vimos cómo fue el Espíritu Santo quien le da dirección al apóstol Pedro para predicarle el mensaje de salvación a Cornelio. Y vimos cómo fue el Espíritu Santo quien fortaleció a las iglesias que estaban siendo establecidas. Dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y esta es la frase que me interesa. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y nuevamente ahora aquí en Hechos 13:2, el Espíritu Santo llama a 2 de los líderes principales de la iglesia en Antioquía, en Siria, Bernabé y Saulo, para una tarea especial de llevar el evangelio a las naciones, tal como Jesús llamó a Pablo en el capítulo 9, pero tardó un tiempo en empezar su ministerio, en ser reconocido, en ser llamado por Bernabé a Antioquía y ahora ser comisionado juntamente con Bernabé para convertirse en ese Pablo, promotor de la fe, proclamador de la fe, ya no Saulo el perseguidor de la fe, y convertirse en Pablo el apóstol de los gentiles para llevar el evangelio a las naciones. Y dice así, en el versículo 2 nuevamente, ministrando estos el Señor y orando, dijo el Espíritu Santo. Por eso el libro debe de ser los Hechos del Espíritu Santo. Versículo 4, primera parte. No solamente los llamó, sino también fueron enviados por el Espíritu Santo. Bernabé y Saulo, en el capítulo 13, versículo 4. La primera parte dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, fueron comisionados por la iglesia en Antioquía, en Siria, pero fueron enviados por el Espíritu Santo, llamados y enviados, y obviamente les dio poder, les dio sabiduría, les dio fortaleza para aguantar todo lo que vendría en estos viajes misioneros. El viaje o el primer viaje misionero empieza en la segunda parte de Hechos, el capítulo 13 y el versículo 4. Nos lleva hasta el capítulo 14, versículo 28, este primer viaje. Termina al terminar el capítulo 14. El primer viaje misionero del primer equipo misionero llamado y enviado por el Espíritu Santo inicia ahí en el capítulo 13, versículo 4 y termina, como dije, en Hechos 14, 28. Inicia en la ciudad llamada Antioquía, en Siria, y después de unos meses
prácticamente un año, termina con el regreso a esa misma ciudad para dar un informe a la iglesia que los envió. Las primeras regiones o ciudades visitadas en este primer viaje misionero fueron en la isla de Chipre. Dice ahí, en el versículo 4, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Lo podemos ver aquí en el mapa. Ahí la primera flecha azul está sobre Antioquía en Siria. Ahí propiamente lo muestra como en color verde, pero en aquellos días estaba en Siria. Hoy en día las ruinas de Antioquía de Siria están en Turquía. Las fronteras van cambiando, pero van a ver ahí cómo salen de ahí a la isla de Chipre. Es la isla en amarilla, ahí abajo de Asia y al occidente de Siria. ¿Cuál fue el ministerio en Chipre y por qué seleccionaron a Chipre? ¿Fue el Espíritu Santo quien les dijo a dónde ir? No leemos de una dirección específica, nada más los envió. ¿Por qué habrán ido en esa dirección? En mi opinión, es muy claro. La isla de Chipre es el lugar de nacimiento de Bernabé y quería llevar el evangelio a su pueblo natal, a la isla que había conocido de niño y de joven. Dice el versículo 36 de Hechos 4, 36, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, fue una descripción que le pusieron, no era su nombre natural, significa Bernabé, hijo de consolación, dice y lo describe como un levita, o sea, venía de los tribus de los levitas, y era natural de Chipre, o sea, que su lugar de nacimiento y crecimiento fue precisamente esta isla. Y Bernabé es el líder en este viaje, a lo menos en el principio, y naturalmente escoge a su tierra natal para ahí empezar a anunciar el evangelio primero con la ayuda de Saulo. A veces Dios nos dirige específicamente, como en el caso de Felipe y Pedro que ya mencionamos, y en otras ocasiones nos da un parámetro de decisión para usar nuestro juicio humano, confiando la dirección del Espíritu Santo de Dios para tomar decisiones que Dios está respaldando. Nos da libertad para poder escoger. No había ningún problema para Dios que empezaran en Chipre para predicar el Evangelio a la isla de donde era Bernabé. Y dice ahí en Hechos 13, versículo 3, que llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí van a ver la isla de Chipre y la ciudad de Salamina, que es un puerto ahí en la costa oriental de Chipre. Ahí llegaron primero y naturalmente les ofrecía una oportunidad la sinagoga, como eran judíos, para predicar en los sábados a los hombres que tenían experiencia, eran reconocidos y también tenían arriba de 30 años de edad por lo general. Entonces veamos ese ministerio en Salamina en Hechos 13, versículo 5. Aquí se nos mencionan dos detalles muy importantes. Uno, que el equipo misionero fue compuesto por Bernabé y Saulo, que fueron comisionados por la iglesia de Antioquía en Siria y enviados por el Espíritu Santo, y un joven llamado Marcos o Juan Marcos. Juan Marcos era un pariente cercano de Bernabé y lo llevaron como un asistente o aprendiz. Cuando Bernabé y Saulo iniciaron su viaje de regreso desde Jerusalén a Antioquía de Siria, en el capítulo 12, versículo 25, después de haber llevado una ofrenda a los hermanos de Jerusalén por el hambre que sufrían, básicamente toda la región, regresaron de Jerusalén con una persona más, el que tenía sobrenombre Juan Marcos. Y ahí en Hechos 12 dice, llevaba dos nombres, Juan, nombre hebreo, y Marcos, sobrenombre romano. Era hijo de una probablemente viuda rica llamada María, en donde la iglesia o parte de la iglesia se reunía para orar, un centro de reunión para los cristianos en Jerusalén. Fue ahí en donde estaban orando cuando Pedro fue liberado por un ángel de la cárcel en Hechos 12. Ahora, no se sabe cuándo Marcos abrazó el cristianismo, pero muchos piensan que él es el joven que perdió la ropa ahí, que salió huyendo en los evangelios. Entonces, a muy temprana edad, probablemente en la adolescencia, conoció el cristianismo y estaba ahí orando también en esa casa. Entonces, Bernabé se lo lleva como un pariente para apoyarles. Juan Marcos era un pariente, como dice Colosenses 4:10, Marcos el sobrino de Bernabé.
En otras versiones es llamado primo, aunque la palabra original se refiere al hijo de una hermana. El segundo detalle: empezaron a predicar el evangelio en la sinagoga en el día sábado. En otras palabras, su estrategia al principio fue de ir a donde ya tenían una plataforma para predicar con personas que ya a lo menos conocían el Antiguo Testamento, aunque obviamente como judíos estaban confundidos y cegados por las tradiciones de los fariseos y escribas, pero eran gente que conocían a lo menos algo de las escrituras, y los gentiles estaban bien perdidos en eso. La estrategia misionera inicial fue el sábado en la sinagoga, y no era una mala estrategia. Inclusive usarían esta misma estrategia en el resto del primer viaje misionero. Empezar con lo más conocido y familiar y aprovechar la invitación abierta para predicar fue una hermosa y buena estrategia para empezar. Inclusive hay una clasificación misionera que me gustaría mencionar en estos momentos: el misionero E1, E2 y E3. El misionero E1 es muestra que Jerusalén va al mismo idioma y cultura. Ahora mismo, cuando estaban predicando ahí en Chipre con los judíos en la sinagoga, estaban usando quizás el mismo idioma, arameo o griego, la misma cultura, así que podrían haber sido misioneros E1 o E2 en ese momento, porque E2 es Judea y Samaria, o sea, mismo idioma, pero diferente cultura. Eso fue cuando ya pasaron a las secciones de los gentiles, en donde era completamente una cultura diferente. Y E3 es cuando una persona cruza una barrera geográfica, cultural y lingüística. Así como tenemos nosotros en Torrefuerte varias personas que están en otros países sirviendo, hablando otro idioma y también una cultura completamente diferente. Esos serían misioneros E3. Aquí Bernabé y Saulo están en la categoría E2, Judea y Samaria, porque están ahora mismo con los judíos. Ellos, versículo 14 ahora, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Siria y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, para mostrar que otra vez en otra parte del misionero lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga. Versículo 15 de Hechos 13. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, les invitaron: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Tenían una invitación abierta. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, así, dijo y empezó a hablar. En el capítulo 14, versículo 1, lo vemos repetido otra vez la misma estrategia. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, ese fue el segundo dato importante de Hechos, el capítulo 13, versículo 5, que uno, Juan Marcos los acompañaba, y en segundo lugar, ahí también estaban usando la estrategia de primero usar la plataforma de la sinagoga para predicar la palabra de Dios y demostrar del Antiguo Testamento Jesús era el Mesías en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Bien, veamos ahora en la isla de Chipre el ministerio que tuvieron en Pafos, que son de los versículos 13 al 12 del capítulo 13. 13, 6 al 12. El versículo 6 empieza diciendo: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. No dice qué pasó en el viaje, posiblemente predicaron en otros lugares, pero no fue el centro del ministerio. Fueron las dos ciudades más grandes de las dos costas, la oriental y la occidental, con Pafos, ambos puertos. Aquí podemos ver con la flechita azul, ahí el puerto de Pafos, de donde saldrían para Asia Menor después. Una oportunidad de oro se presentó en esta ciudad de Pafos. Se presentó la oportunidad de hablarle al hombre más influyente de la ciudad, el procónsul romano Sergio Paulo.
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Otra vez un caso semejante al de Cornelio el centurión. Quizás era un temeroso de Dios, era un hombre que oraba. No nos dice esa descripción, pero a lo menos si deseaba oír la palabra de Dios, era una persona interesada. Y invitó a Bernabé y Saulo al saber que habían llegado y estaban predicando ahí también, probablemente en la sinagoga. Quería escuchar este mensaje de salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero al invitarles se presentó un estorbo. Raro, ¿no? Que se presente un estorbo. En el versículo 6 y 8 se menciona a un personaje que tenía bastante influencia y trató de estorbar que Bernabé y Saulo hablaran con el procónsul. Dice en el versículo 6, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, hijo de Jesús. Versículo 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Imagínate, qué estorbo era este. ¿Cuál fue la solución al problema? Lo confrontó Pablo. Y esto es cuando Saulo, conocido como el perseguidor de la iglesia, que empieza a predicar el evangelio, como que toma la batuta o el mando, se ve por su habilidad de predicar, su habilidad de defender la fe, porque Bernabé se queda como calladito a un lado y permite que Saulo hable. Entonces Saulo, que también es Pablo, es cuando se mencionan los dos nombres en el mismo versículo, lleno del Espíritu Santo, por eso los hechos del Espíritu Santo, fijando en él, este mago, los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Bueno, es importante notar en este punto dos cosas. Primero, que al inicio de este viaje es claro que el jefe era Bernabé. ¿Y por qué era Bernabé el líder y no Saulo, que aparentemente tenía mayor competencia? Porque Bernabé era el mayor, era el de más experiencia, fue el enviado de Jerusalén, Antioquía, a Siria, el que había presentado y después defendido a Saulo ante los apóstoles en Jerusalén, el que había después traído a Saulo de Tarso para acompañarle ahí en Antioquía de Siria para ser un maestro más entre los líderes principales, y el que se menciona primero en la descripción del primer equipo misionero, tanto el llamado como cuando fueron enviados. Por eso Bernabé. Segundo, que al principio Pablo era conocido más como Saulo, el perseguidor de la iglesia. Ese nombre quedó con él hasta este primer viaje misionero, cuando ya se conocería más como Pablo, el proclamador del evangelio, el promotor de la fe y el apóstol a los gentiles. ¿Y cuál fue el resultado de esta confrontación, de esta exhortación tan fuerte y amenaza en estorbar el evangelio? En versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Imagínate, una persona de tanta influencia, quizás el personaje mayor ahí, romano, cree. Imagínense qué influencia y qué puerta abierta se presentó en Pafos. Ahora veamos el paso de la isla de Chipre a el continente asiático, a Asia Menor, en Hechos 13:13, que es hasta Hechos 14:25. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo, ahora ves, ya no se menciona Bernabé y Saulo, sino menciona Pablo y sus compañeros. Después va a decir Pablo y Bernabé. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, por alguna razón, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Los abandonó. Cruzan a la región conocida como Asia Menor. Juan Marcos, por razones no conocidas, pero no fueron buenas, como veremos después en Hechos 15, los abandona. Y aquí lo podemos ver en el mapa, ahora donde aterrizan, en la parte sur de lo que hoy en día sería Turquía, ahí en el pueblo o ciudad llamado Perge. Ahora, ¿cuál fue el ministerio? Porque de ahí rápidamente suben a Antioquía de Siria en Hechos 13, versículo 14 hasta el 50. Ellos pasando de Perge, el versículo 14, llegaron a Antioquía de Siria y entraron en la sinagoga, otra vez la misma estrategia,
un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, fueron invitados a hablar, en el versículo 15. Ahí ven con la flechita en el mapa, en donde están otra ciudad llamada Antioquía. Recuerden, uno de los generales de Alejandro el Magno, por su papá nombró a varias ciudades Antioquía. Entre ellas Antioquía en Siria, que es la más conocida, pero aquí estaba Antioquía en Siria. Lo que sigue es probablemente el mensaje más largo que tenemos de Pablo en el Nuevo Testamento. Del versículo 16 hasta el versículo 41, el mensaje de Pablo. No tenemos el tiempo de examinarlo todo, lo pueden leer detenidamente ahí después para que vean este hermoso mensaje y pueden ahí compararlo con el mensaje de Pedro en el capítulo 3 y en el capítulo 2 y van a ver que usan más o menos una misma estrategia al principio de presentar a Jesús como el que cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y que fueron los judíos quienes crucificaron a Cristo, pero que en realidad todos somos responsables porque Cristo murió por los pecados del mundo. Este mensaje, como están en la sinagoga, fue dirigido a los judíos en la sinagoga y está lleno de referencias al Antiguo Testamento para convencer a los judíos que Jesús era el Mesías o el Cristo prometido. ¿Cuáles fueron las reacciones a este mensaje? Son a lo menos 7 reacciones aquí, desde el versículo 42 a 50 de Hechos 13. Primera reacción, el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ahora, es curioso, fueron a la sinagoga, pero los gentiles les rogaron. Varias implicaciones pueden ser la explicación de esto, ¿no? Podrían haber gentiles dentro que eran prosélitos, o sea, gentiles convertidos al judaísmo y ellos pidieron que se quedara. Pudieron haber estado gentiles escuchando de afuera, o quizás escucharon que este hombre hablaba maravillas. De alguna forma le pidieron que se quedase más tiempo para hablar de estas cosas. Segunda reacción, versículo 43. Despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, esos son los gentiles que se convirtieron al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé. Esto nos da más respaldo a mi primera opinión, que los griegos que se mencionan en el versículo 42 eran griegos que se habían convertido como prosélitos en judíos, que estaban más interesados todavía que los judíos. Y a Pablo y a Bernabé, otra vez, ahora se menciona quién, Pablo primero, Bernabé segundo. Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Tercera reacción, versículo 44. El siguiente día de reposo, una semana después, se juntó casi toda la ciudad, están en Pafos, para oír la palabra de Dios. O sea, estaban afuera de la sinagoga, no cabían todos adentro, y en alguna forma estaban por las ventanas tratando de escuchar. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ahora los judíos que no creyeron, se llenaron de celos y rebatían, tratando de confundir y rebatir lo que Pablo decía, contradiciéndole y blasfemando de todas maneras, para tratar de parar esta influencia. Quinta reacción, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con poder, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Imagínense la reacción cuando ellos dijeron eso entre los judíos. De aquí en adelante, aunque siguieron con la estrategia de iniciar la predicación cuando pudieran en una sinagoga el día sábado cuando llegaban a una nueva ciudad, de ahora en adelante se dedicarían más a predicar el evangelio a los gentiles, que resultaron ser mucho más receptivos a la gracia de Dios en Cristo Jesús que los mismos judíos, de acuerdo a Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sexta reacción, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, que iban a dar la vuelta para predicarle más a los gentiles la salvación, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia, ya no nada más por Pafos, sino por toda esa zona sur-occidental de la isla de Chipre,
la palabra de Dios corría, ya no solamente por Pablo y Bernabé, sino también por aquellos que se habían convertido. Y la séptima y última reacción que quiero señalar, en el versículo 50, dice: pero los judíos, estos son los judíos que estuvieron combatiendo con Pablo, refutándole, llenos de celos y de odio, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Como siempre, detrás del trono a veces están las damas. Detrás de cada buen hombre hay una buena mujer o más grande mujer, es el dicho, ¿no? Entonces, aquí las mujeres piadosas movieron sus influencias, sus esposos, las influencias que ellos tenían, los principales de la ciudad, y levantaron una gran persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los expulsaron de sus límites. Este sería un patrón que se repetiría una y otra vez. Predican a los judíos primero y son rechazados en la mayor parte. Entonces dejan de predicar en la sinagoga y buscan ganar a los gentiles. Versículo 51, primera parte. Ellos entonces, acudiendo contra ellos, aquí de Antioquía en Siria, el polvo de sus pies. ¿Qué significa sacudir contra ellos el polvo de sus pies? Una costumbre conocida por los judíos. Sacudirse el polvo de los pies era una señal de no tener ya más responsabilidad por el lugar donde se había levantado el polvo, dejando así esa zona para el juicio de Dios. Recordando las instrucciones de Jesús en los evangelios, cuando le dijo a sus discípulos: si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. El resultado final, a pesar de la persecución y que los expulsaron, los discípulos, a pesar de la persecución, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, los expulsaron de Antioquía en Siria, Antioquía en Siria, no Siria, Siria, con la letra P de Pablo, y ahora van a un pueblo cercano que se llama Iconia, en otra región, en Hechos el capítulo 4, versículo 1. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahí está Iconio, la flechita azul. Una está sobre Antioquía en Siria a la derecha y la otra flechita azul en color verde, que es hoy en día Turquía. En aquellos días Asia Menor. Ahí ven Iconio. Ahí se dirigen y, como ven, no está muy lejos del pueblo llamada Antioquía. Menos de un día de viaje. La misma estrategia, resultados semejantes. Versículo 1. Aconteció en Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea, hubo muchas conversiones al principio de su viaje o su misión aquí en Iconio. Pero también hubo oposición y resistencia. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Se levantaron en contra de ellos. Pero tuvieron ahí la oportunidad de un ministerio de larga duración a pesar de la persecución que se levantaba. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. Y la última parte del versículo 3. A través de sus manos hicieron muchas señales y prodigios. Eran las señales de apóstoles que se marca después en el resto de la Biblia. Pero ocasionó esto una división en la ciudad de Iconio, entre los que creían y los que no creían. Y la gente de la ciudad estaba dividida en el versículo 4. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles y los creyentes ya en Jesús. Eventualmente, esto, después de un tiempo que estuvieron ahí predicando la palabra de Dios, un buen tiempo, quizás unos meses, la persecución creció y creció a tal grado que encontramos en el versículo 5 lo siguiente. Cuando los judíos y los gentiles, justamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido ellos esto, tuvieron que huir de la ciudad aquí de Iconio a una ciudad, dos ciudades cercanas que se llaman Listra y Derbe, a otra región que era la región de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Prácticamente desde el centro al suroriente de Asia Menor predicaron el evangelio. Ahí ven en el mapa otra vez la ciudad de Listra
y al lado derecho superior, no muy lejanos, la ciudad de Derbe. Y ven ahí muy cerca la ciudad de Tarso. ¿Por qué habrán escogido esta región de Asia Menor y específicamente esta región del sureste? Porque Pablo era también una persona que había nacido en Tarso y él también, como Bernabé, quería predicarles a su ciudad natal, a la región que él conocía, y además estaban empezando en una región con la cual estaban familiarizados. Es una buena estrategia empezar ahí y después moverse, después de ver cuáles estrategias estaban funcionando, moverse a otras regiones. Entonces van de Listra y después a Derbe. ¿Qué ministerio tuvieron ahí? Ahí se describe en Hechos 14, 8 al 19. Debido a su ministerio y debido a que ahí sanaron a un hombre en una forma dramática, era cojo de nacimiento, o sea, tenía dificultad para poder caminar, los llamaron dioses al hombre cojo de nacimiento. La gente, visto lo que Pablo había hecho, todo diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, en el versículo 11. No sabían mejor, obviamente, no conocían las escrituras, no conocían a Dios todavía. Y entonces a Bernabé empezaron a llamarle Júpiter y a Pablo Mercurio, que son nombres de dioses griegos. Mercurio obviamente era el mensajero, el que llevaba la palabra, por eso le pusieron a Pablo el que predicaba Mercurio. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Pablo y Bernabé no pudieron parar los sacrificios, pero sí rechazaron la adoración. En el versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes que os anunciamos, nosotros no somos dioses, que os anunciamos que de estas vanidades de creer en diferentes dioses, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 14, 15. Muy diferente a la reacción del rey Herodes en Hechos 12, que ocasionó al aceptar la adoración que Dios solamente merece, ocasionó su muerte. Aquí ellos lo rechazan rotundamente, aunque no pudieron pararlo 100%, sí no aceptaron la adoración. Y por lo tanto inició, como en todas las ciudades, una persecución, pero esta vez vino de afuera, no vino de Listra, vino de afuera. Una persecución externa en el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Recuerdan Antioquía? En donde levantaron una persecución. Iconio también. En Antioquía los expulsaron. En Iconio huyeron. Que persuadieron a la multitud ahora en Listra y apedrearon a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad en el versículo 19, pensando que ya lo habían matado. O sea, estaba sangrando. Obviamente le habían pegado muchas veces con piedras. Muchos piensan que es aquí en donde Pablo tuvo la experiencia que se describe en 2 Corintios 12, versículos 1 al 5. Ciertamente, dijo aquí en 2 Corintios 12, 1 al 5, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y dice, en el versículo 2, 2 Corintios 12, 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, en paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé si pasó esto, pero Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y muchos piensan, yo me uno a ese pensamiento, que fue aquí cuando prácticamente murió, no murió, lo dejaron como muerto, que tuvo esta experiencia. Bueno, eso es una opinión. No podemos decirlo con certidumbre, pero pudiera haber sucedido aquí. Y obviamente hubo aquí un milagro de sanidad, porque Pablo se levanta después que lo dejaron por muerto, en el versículo 20, y entró a la ciudad, la misma ciudad que lo había apedreado. Y el día siguiente, no se quiso quedar mucho tiempo por prudencia aquí, con Bernabé salió a la ciudad de Derbe, una región, como dije, muy familiar para Pablo, siendo que él nació en la ciudad cercana de Tarso. Ahí ven en la flecha la ciudad de Derbe, al lado izquierdo de la flecha azul, y un poquitito abajo el puerto, la ciudad muy importante, en donde eran ciudadanos romanos los que nacían ahí, la ciudad de Tarso. Ahora, al final de este viaje, hacen algo que es una estrategia muy, muy buena.
regresan por el mismo camino que habían venido para confirmar a los creyentes. O sea, después de que habían puesto raíces, después que se habían ahí predicado y enseñado por semana o por meses, regresaron. Su viaje de regreso a Antioquía, Siria, pudiera haber sido por tierra. O sea, hubieran ido por Asia Menor y hubiera sido un sentido más corto, pero decidieron regresar, invirtiendo el viaje, para regresar por las mismas regiones y ciudades para confirmar a los nuevos discípulos, confirmar también a líderes y dejar a las congregaciones establecidas más firmes. Esto se describe en los versículos del capítulo 14 en adelante. Querían consolidar el trabajo y los resultados logrados en esta región, y con gran valentía, porque se estaban exponiendo a la misma persecución que había sucedido, que los expulsaron, después huyeron y después apedrearon a Pablo. Por lo tanto, regresaron a las mismas regiones donde fueron perseguidos para confirmar a los hermanos y las nuevas iglesias establecidas. Excelente estrategia misionera. Y ahí en el círculo azul, ahora ya no es una flecha, ven toda la región por la cual pasaron ya ahí para poder regresar a lo que serían las iglesias establecidas. Ahí en el versículo 21 lo dice. Y después de anunciar el Evangelio, capítulo 14, versículo 21, el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde lo apedrearon a Pablo, a Iconio, en donde salieron huyendo, Antioquía, en donde fueron expulsados, confirmando los ánimos a los discípulos. Obviamente la persecución desanima a cualquiera, y fueron confirmándoles y animándolos en la fe, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia que habían establecido. O sea, reconocieron, quizás ungieron, impusieron manos sobre aquellos que Dios, el Espíritu Santo, les dio dirección para reconocer como los líderes de cada congregación en estas ciudades mencionadas. Y habiendo orado con ayunos, con los líderes, con las iglesias, los encomendaron al Señor en quien habían creído, los dejaron y se fueron a la próxima ciudad. Bien, ahora ya la última parte de este primer viaje es su viaje de regreso a Antioquía de Siria. Aquí terminaría el primer viaje misionero, que están los versículos 24 a 28 de Hechos 14. 24. Pasando luego por Siria, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Todos esos nombres yo creo que no significan mucho para ustedes si no lo vemos en un mapa. ¿Ok? Ven ahí, primero Siria. Ahí es la región de Siria en el centro. Después Panfilia. Ahí la pueden ver que está arriba de la sección de Chipre. Ahí, en todos estos lugares fueron predicando y confirmando. Y después descendieron, predicaron en Perge. Ahí ven Perge en la costa. Y después descendieron a Atalia. No Italia, Atalia, que es el puerto que usarían para regresar a Antioquía de Siria. De ahí navegaron a Antioquía. Ahí lo pueden ver en el mapa. Antioquía de Siria está bajo la flechita azul. Entonces ven, dentro del circo Atalia, ahí está el viaje ahora. No regresaron por Chipre, fueron directamente de regreso a Antioquía. De ahí navegaron a Antioquía, versículo 26, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Buena estrategia misionera. Y normalmente hoy en día, cuando misioneros regresan, dan, como Pablo y Bernabé dieron en aquellos días, un informe de actividades y resultados para que podían reconocer las bendiciones de Dios y también glorificarles y alabarle. Su estancia en Antioquía de Siria fue bastante tiempo. Versículo 27. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Este primer viaje misionero dejó evangelizada las tierras de nacimiento de Bernabé y Pablo, la isla de Chipre
y las regiones sureste de Turquía, o hoy en día Asia Menor en aquellos días, compuestas por las regiones de que aquellos días se llamaban las provincias de Panfilia, Licia, Pisidia, Frigia y Licaonia. Ahí están en las flechas en el mapa esas diferentes secciones: Frigia, Pisidia, Licia, Panfilia, y en la parte superior del mapa, Licaonia. Por toda esa región estuvieron predicando y el evangelio creció, iglesias establecidas, líderes confirmados. Dejaron iglesias y líderes establecidas en las ciudades de Salamina y Pafos en la isla de Chipre, y también, a lo menos, en las ciudades de Perge, Antioquía de Siria, Iconio, Listra, Derbe, de la región de Asia Menor, la esquina sureste de lo que hoy en día es Turquía. El primer viaje misionero duró aproximadamente un año. No sabemos exactamente. Algunas calculan que fue en el año 49 o 50 después de Cristo. O sea, esto sería como unos, ¿qué estaríamos hablando? Unos 20 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Posiblemente pasaron todavía otro año más en Antioquía de Siria, ahí en la última parte del versículo 28, de capítulo 14, versículo 28, antes de ser enviados por la iglesia al concilio de Jerusalén en Hechos 15. Gracias por acompañarnos otra vez en esta clase de Exploremos Hechos, del curso de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de su Escuela de Desarrollo Cristiano. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.